¿Y si te dejó grabar? Ok, ya está. Buenos días a todos, hermanos. En esta ocasión quiero empezar el mensaje de esta mañana con una de las noticias mundiales de actualidad que están circulando en las redes sociales y también en la televisión. No sé si ustedes sepan acerca de los sonidos que se están oyendo en el cielo. Muchos le han llamado las trompetas en el cielo. Si han escuchado ruidos como truenos y también como rechinidos como de trompeta en Italia, en Alemania, en Canadá, en Estados Unidos, en Argentina, también en México, en una de las delegaciones. Y cuando se han escuchado estos sonidos en el cielo, verdaderamente las personas se han llenado de miedo y de temor. Muchos han llamado a estos ruidos las trompetas del Apocalipsis. Y propiamente, hasta ahorita no hay una explicación rotunda ni aceptable por qué se están oyendo estos ruidos. Algunos piensan que son las ondas del aire caliente y frío que hacen este ruido que se escucha en toda una ciudad y que viene del cielo, aun cuando no hay nubes y cuando no se explican qué es lo que está produciendo este sonido. Otros piensan que son las ráfagas que vienen del sol al entrar o al chocar con la atmósfera terrestre que producen este tipo de sonidos y de truenos. Algunos se han asustado, están grabados, ustedes pueden quizás en internet buscarlo y escuchar estos sonidos. Se han escuchado fuertemente en Texas, en varias de las ciudades de los Estados Unidos y en distintas partes del mundo. Otros piensan que este sonido pues propiamente se debe a algo magnético porque está relacionado con las auroras boreales que se ven en los polos de la Tierra. Hay también quienes piensan que es un avión espía de los Estados Unidos que rompe la barrera del sonido y que produce estos sonidos y que propiamente pues no se le ve. En breves palabras, nadie sabe hasta ahorita cuál es la razón de estos sonidos que está poniendo a muchas personas de una manera asustada y temerosa de por qué no hay ninguna explicación apropiada y lógica de estos sonidos que se escuchan en toda una ciudad, que los pueden grabar y que todas las personas salen mirando al cielo queriendo encontrar la razón de estos sonidos tan fuertes y truenos que se escuchan. Y es que en la actualidad, en la televisión actualmente se pasan programas sobre las amenazas que hay del fin del mundo. Una de las amenazas que la NASA tiene muy presente, esta institución de los Estados Unidos, piensa y está alerta continuamente de los aerolitos que vienen del espacio y que en el mes pasado de julio pasó muy cerca de la Tierra varios aerolitos que no chocaron con la Tierra. Implica esto que si un aerolito choca en la Tierra, producirá grandes efectos, no solamente en la nación donde propiamente impacte, sino en las demás naciones del mundo. También existe otra amenaza acerca de las armas bacteriológicas que ya tienen varios países del mundo y se teme
que en alguna ocasión, a pesar de que estos laboratorios donde se manejan los virus pudiera escaparse a pesar de todas las medidas de precaución y seguridad que tienen estos laboratorios y que tanto los hay en China, los hay en Estados Unidos y en más países del mundo, estos virus que propiamente, escapándose uno de ellos, mataría a toda la raza humana. También existe otra amenaza natural que se ha especulado y han los científicos analizado profundamente, y es de los supervolcanes que hay en la Tierra o de los anillos de fuego que circundan toda la Tierra. Pero hay dos supervolcanes, uno que está en el mar cerca de Japón y otro que propiamente está en los Estados Unidos, en Yellowstone. Y se infiere con los estudios científicos que estos volcanes son tan potentes que propiamente, y están latentes propiamente, no están muertos, están latentes, que en un momento dado puedan hacer una explosión tremenda que mandaría multitud de cenizas a todo el mundo, se esparcirían sobre todo el mundo y dejaríamos de ver la luz del sol durante varios meses porque no se disiparían fácilmente estas cenizas. Y eso ocasionaría que muchas cosechas dejaran de existir y estaríamos pasando la oscuridad durante varios meses y la contaminación que estas cenizas producirían. También existe la amenaza latente de las armas nucleares que tienen varios países y que se infiere que en un momento dado que se utilicen este tipo de armas nucleares propiamente, se tienen almacenadas una cantidad enorme, como 1,800 bombas nucleares que podían destruir propiamente la Tierra y erradicar la raza humana de sobre este planeta. También el aspecto ecológico acerca del calentamiento de la Tierra está haciendo que se deshielen los polos que hay y está haciendo que haya inundaciones ya en algunas partes, que grandes bloques enormes en el polo se están deshielando por el calentamiento de la Tierra, y muchos piensan que hay la amenaza de un gran diluvio, de una gran inundación en todas las ciudades de la Tierra. También se habla de la amenaza que hay de las ráfagas que vienen del sol, que en un momento dado puedan afectar propiamente el clima y la atmósfera donde nosotros respiramos de esta tierra. Y esto sin hablar de todos los virus que actualmente aún no están totalmente destruidos. El virus de la ébola, del SARS, nosotros tenemos el coronavirus o el COVID-19. Se infiere que hay todavía virus que actualmente están activos en algunas partes del mundo y que pudieran propiamente propiciar pandemias de diferentes virus y diferentes consecuencias grandes en todos los países del mundo. Por eso lo consideran amenazas del fin del mundo. Y hay quienes también especulan, quizás con algún tipo de profecías no bíblicas, que la Tierra un día va a explotar como una bomba y se va a desaparecer todo este planeta. O aquellos que dicen que el gas que hay en las estrellas se está agotando y que va a llegar un momento en que las estrellas del cielo se van a oscurecer, incluyendo el sol, y que todo va a quedar totalmente destruido, o mejor dicho, totalmente en tinieblas, con una frialdad
que propiamente pasaremos a la era del hielo. En fin, hay diferentes teorías en el cual se especula que el fin del universo se acerca y muchos seres humanos están al pendiente de ello y existe una reunión de científicos de los cuales muchos han recibido el premio Nobel y han hecho simbólicamente un reloj que le llaman el reloj del Apocalipsis, donde algunos años anteriores decían ellos que se encontraba a 5 minutos de la noche oscura en que propiamente sería destruida la humanidad y este mundo. Pero ahora lo han recorrido de acuerdo a los elementos que están sucediendo, de aspectos destructivos en la tierra, de guerras, de las naciones, cómo se están enemistando. En fin, ellos consideran varios factores y han estado recorriendo este reloj simbólico de los 5 minutos, lo recorrieron hasta cerca ahora de 100 segundos que ellos consideran que estamos a punto de llegar a la medianoche de oscuridad en que propiamente la civilización será destruida y lo que tenemos y disfrutamos de esta tierra. Tan es algo real que ahorita muchos están construyendo búnkers, es decir, fortalezas de hierro y acero y cemento para poder escapar de lo que saben que casi es una realidad de que va a venir sobre este mundo. En la China están construyendo y están los pedidos en grandes de esferas que pueden resistir las armas nucleares y pueden sobrevivir si hay un diluvio, si hay deshiele de los polos en grande manera, y las están vendiendo sobre pedido y está el negocio en grande de estas esferas poderosas que puedan resistir todo lo que venga. Y hay también de un chino que sabe que sin duda hay que escapar y sobrevivir, y él dijo, bueno, si Noé construyó un arca, yo voy a construir la mía para poder escapar de lo que se avecina, y propiamente él ya ha construido su arca de seguridad para escapar de lo que viene. Por otro lado, en los Estados Unidos, la institución espacial está pensando en poder ir a establecer colonias a otro planeta. Está buscando entre el sistema solar dónde sería el planeta apropiado donde los seres humanos pudieran emigrar para que la raza humana no se extinguiera en este planeta, sino que hubiera una nave con personas que pudieran emigrar a otro planeta para que continuase la existencia de los seres humanos. Están enviando o ya han enviado exploraciones al planeta Marte para pensar también en la Luna, tener como una especie de colonia y poder emigrar a Marte para poder escapar de las cosas destructivas que vendrán a esta Tierra, de acuerdo con el conocimiento científico, astronómico que tiene las instituciones espaciales de los Estados Unidos. Pero ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia en el capítulo 45 de Isaías, verso 18, nos dice, porque así dice el Señor, el que crió los cielos, el Dios que formó la tierra, que la hizo y la estableció, y no la creó para dejarla vacía, es decir, para que toda la raza humana sea destruida, sino que la formó, la tierra, para que sea habitada. Yo soy Dios y no hay otro. Es lo que nos dice la Biblia en el libro de Isaías. Por otra parte, el Evangelio de Lucas, palabras de Jesucristo, después de describir en este Evangelio la destrucción de Jerusalén, entonces comienza Jesucristo a decir esto: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones estarán asustadas y confundidas por el bramido y la agitación del mar. Desfallecerán del terror los hombres,
temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando comience a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Jesús también les puso este ejemplo. Aprendan de la higuera y de los árboles. Cuando ya les salen hojas nuevas, ustedes saben que se acerca el verano. Del mismo modo, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el reino de Dios pronto comenzará. Con estas palabras del Evangelio, nos está advirtiendo Jesucristo que habrá situaciones, señales importantes en toda la creación, de tal manera que nosotros podamos ver que se acerca no la destrucción de este planeta como lo esperan los científicos o como lo temen las personas que están estudiando todos los problemas de este planeta, sino que Cristo nos está diciendo, cuando sucedan todas estas cosas, alcen la cabeza. Es decir, no se asusten mientras todos los seres humanos se asustan con maremotos o con cielomotos, como lo han llamado últimamente, a los ruidos que se escuchan en los cielos, porque no debe de asustarse, no debe de entrar temor ni miedo, porque todas estas cosas cuando sucedan, sepan en realidad que el reino de Dios pronto comenzará. Este mundo no va a ser destruido. Dios no va a permitir que los seres humanos destruyan y acaben con toda la raza humana por todo lo que ellos han creado de medios destructivos. En el libro de Hebreos, capítulo 2, versos 5 al 8, nos dice, Dios nos sujetó a los ángeles, el mundo venidero del cual hablamos. Es decir, no la destrucción de este mundo, sino este mundo, la restauración de este mundo, un mundo venidero. Alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el ser humano para que te intereses en él. Lo hiciste un poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Lo pusiste para gobernar las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies de los seres humanos. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. ¿Por qué? Porque es el fondo de ese mensaje, lo llamaremos designios divinos, designios divinos, los designios de Dios. ¿Qué quiere decir de designio? Designios quiere decir propósito, decisiones, planes o proyectos para realizar según la voluntad de Dios. Así que los designios divinos son los propósitos de Dios, los planes que Él tiene para realizar y llevar a cabo su voluntad en esta tierra en la cual vivimos. ¿Acaso habrá un hombre que le enseñe a Dios cómo tomar decisiones sobre la vida humana y concerniente a los sucesos de este mundo? El hombre debe de saber que Dios es soberano sobre su creación, incluyendo la vida humana. Y este es uno de los plan de Dios, que Dios dio a los seres humanos, libertad, libre albedrío. Pero dentro de esta libertad, el hombre debe de aprender algo, que Dios es soberano para gobernar sobre su creación y que es soberano también, incluyendo la vida humana. Reconocer esta soberanía de Dios ha causado y seguirá causando dolor al hombre cuando el hombre la experimenta personalmente y se da cuenta de que hay alguien que gobierna aún la vida de los seres humanos. Aceptar la voluntad soberana de Dios es evidencia de una fe cristiana en Dios. Aún sin entender sus designios divinos, continuar creyendo que todos los actos
que está llevando a cabo Dios y permite en esta tierra están rodeados de amor y de sabiduría. Tenemos el ejemplo de un hombre. Job era un hombre recto e intachable, temeroso de Dios, apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era el hombre más rico de la región. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos sirvientes. Y todos sabemos la historia, que todo esto se derrumbó. Job perdió todo y perdió todo a fin de reconocer la soberanía de Dios. Y él reconoció, a pesar del dolor, lo que significa perder sus hijos, sus hijas y toda la riqueza y quedar en la pobreza. Él, en lugar de amargarse contra Dios, reconoció que Dios es soberano sobre la vida, sobre la creación, sobre todo el universo. Y lo resume en sus palabras en el capítulo 1, verso 21 de su libro. Y él dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. En otras palabras, he perdido toda mi riqueza, pero pues desnudo salí del vientre de mi madre y voy a partir de este mundo sin llevarme nada. Él está reconociendo que Dios tenía la facultad de ese camino verdaderamente misterioso en el cual él perdió todo. Él está aceptando la soberanía de Dios. Y lo más importante, lo que dice en las palabras siguientes: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Esto revela verdaderamente una fe viva en el Todopoderoso. Cuando hay algo que es destruido, que nos es quitado y que nosotros podemos decir, en lugar de amargarnos o en lugar de, como lo hacen muchos, de maldecir a Dios, de decir: el Señor Dios me lo dio y ahora ha permitido que se me haya quitado. La conclusión: bendito sea el nombre del Señor, reconociendo que Él es Rey soberano sobre todo el universo. Tenemos el caso del pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios, que fue llevado al cautiverio debido a todo lo pecaminoso de sus caminos, y fue llevado a Babilonia sin esperanza alguna propiamente que tuviera el pueblo de Israel de regresar a Jerusalén, que fue totalmente destruida. Era un plan, era un designio de Dios que ellos fueran llevados cautivos a Babilonia para que dejaran la idolatría, para que reflexionaran sobre la forma de vivir que ellos habían adquirido y que estaban teniendo dentro de la ciudad de Jerusalén. Fue destruida la ciudad y todos fueron llevados cautivos a Babilonia, y ellos duraron años y años cautivos viviendo en Babilonia como esclavos. Y sin embargo, cuando ya ellos perdían toda esperanza, porque realmente no entendían por qué Dios había permitido que su pueblo elegido fuera llevado cautivo a Babilonia, después de 70 años, Jeremías el profeta es enviado por Dios a decirles: porque yo sé los planes que tengo para ustedes y no son para su mal, afirma el Señor. Voy a darles un futuro de bienestar y esperanza. Estos son los designios de Dios, los proyectos y los planes de Dios para el ser humano. Voy a darles un futuro de bienestar y esperanza. Dios, al crear a la humanidad, lo hizo con el propósito, con el designio de compartir su amor y su vida. Por eso envió a su Hijo y al Espíritu Santo para ofrecer a todos los seres humanos su perdón y reconciliación. Ese es su plan de salvación. Es un plan perfecto y maravilloso.
de amor y de esperanza para todos los seres humanos. En la primera carta de Corintios, Pablo expresa en el capítulo 1, verso 21, Dios en su sabio designio, en su sabio plan, proyecto, dispuso que el mundo no lo conociera mediante el conocimiento humano. Por eso es que en la universidad, en las escuelas donde se enseña el conocimiento humano, no llegan a conocer a Dios a través de todo lo que se enseña ahí, porque Dios dispuso en su plan, en su proyecto, que el mundo no le conociera mediante el conocimiento humano, porque le agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la locura, entre comillas, la locura de la predicación. Es decir, como nos dice en el capítulo 2, verso 14, el que no tiene el Espíritu de Dios no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque les son locura y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. No es por medio del conocimiento, por medio de la ciencia, que podemos saber los planes futuros de Dios, sino es mediante el Espíritu de Dios. Podemos entender y comprender y discernir espiritualmente sus planes. Pasemos al libro de Efesios capítulo 1, verso 4 al 10. Hablando de los creyentes, de los cristianos, hablando de usted y de mí, Dios nos escogió antes de la creación. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios nos escogió antes de la creación del mundo para que seamos santos, sin mancha, delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en Jesucristo, su amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. O sea, Dios no hace las cosas al azar, sino las hace bajo un plan y bajo un propósito. Y lo hizo con un buen propósito de antemano, lo estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliese el tiempo y reunir en Cristo todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Ese es el plan de Dios. Pero también Pablo expresa a la iglesia de los Romanos, capítulo 11, verso 33 y 34, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Profundidad. Cuán insondables, es decir, no podemos llegar hasta la parte medular. Son insondables sus juicios. A veces incomprensible para el ser humano sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente total del Señor? ¿O quién le aconsejará? ¿Acaso Dios necesita un consejero para tomar decisiones? El libro de Isaías dice, Dios, porque mis pensamientos no son los de ustedes, los seres humanos, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y pasemos al libro de Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales nos preparó de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Este versículo nos recuerda que para Dios, usted y yo somos su obra maestra, aunque quizás en algún momento no nos sintamos como una obra maestra, pero sí lo somos. Somos la obra maestra de Cristo y de un valor incalculable
porque costó la vida de Jesucristo en la cruz. Dios quiso tener un plan para cada una de sus obras. ¿Por qué? Sencillamente porque nos ama, ama su creación, ama la obra maestra que ha hecho en cada uno de nosotros. En Romanos 8, verso 28 dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, los que han sido llamados de acuerdo con su plan, su proyecto que Él tiene para ellos, es decir, para nosotros, todas las cosas para bien de quienes le aman a Dios. En Hebreos 10, verso 35 al 37, la Biblia nos dice, no pierdan la confianza, no pierdan la fe, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar con paciencia para que sigan cumpliendo la voluntad de Dios y reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá y no tardará. ¿Cuáles son los planes de Dios para nosotros, para la humanidad? Primera de Corintios 2:9 nos dice, como está escrito, lo que ningún ojo ha visto, ni ningún oído ha escuchado, lo que jamás ninguna mente humana ha imaginado, es lo que Dios ha preparado para quienes le aman. Mientras que el hombre y el científico piensan en la destrucción, que se va a llevar a cabo la destrucción de esta civilización y de este planeta, la Biblia nos dice que lo que ningún ojo ha visto ni oído ha escuchado es lo que jamás ninguna mente humana ha imaginado, es lo que Dios ha preparado para nosotros que le amamos, que le servimos y que le conocemos. Lo más temible es la muerte. Muchos temen la epidemia y con mucha razón, pero nos dice Primera de Corintios 15, 21 al 22, de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos volverán a vivir. ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte. Mi vida es un proyecto de Dios. Sí, soy una obra maestra de Jesucristo y Él tiene un proyecto para mi vida. Habrá momentos cuando no entendamos los designios de Dios, cuando las cosas aparentemente no tienen sentido para nosotros, donde todo pareciera que va mal, cuando muere un ser querido que nosotros amábamos. ¿Qué es lo que sucede? Pensamos que Dios podía haberlo sanado, sin embargo, la soberanía de Dios recogió la vida de aquella persona. Se cuenta de una iglesia cristiana que una hermana muy querida se enfermó y todos se pusieron a orar día y noche. Un número de 100 personas orando continuamente para que Dios sanara a esta hermana muy apreciada de la iglesia. Y pasa el tiempo y siguen orando y van con el doctor y el doctor dice, hay posibilidades que dentro de 2 semanas puedan llevarse a esta señora para su casa porque se está restableciendo. Todos contentos, siguen orando más intensamente. A la siguiente semana, el doctor dice, no sé qué pasó, colapsó todo su cuerpo, sus órganos, sus sistemas, y no hay remedio. La persona le queda muy poco tiempo. Todos los miembros de esta iglesia se pusieron a orar, a pedirle a Dios con la seguridad de que la sanaría y haría un milagro frente a los doctores. Sin embargo, a los pocos días, la hermana murió. ¿Por qué? ¿Por qué Dios a veces sana a una persona y hace un milagro y a veces a una persona temerosa de Dios no la sana y muere? ¿Cuál es la razón? La soberanía de Dios se comienza a vislumbrar en los seres humanos, aún en los creyentes, que hemos olvidado
que Dios es soberano, que gobierna toda su creación, incluyendo la vida de los seres humanos. Dios es infinitamente más sabio y poderoso que nosotros. Así que Él sabe lo que hace, aunque muchas veces no entendamos sus propósitos que tiene para permitir que ocurran determinados sucesos malos en la vida de un creyente. Tenemos muchas incógnitas. A veces pensamos por qué Dios permitió que suceda esto, pero esas incógnitas y esas preguntas debemos de guardarlas con fe, almacenarlas con confianza, sabiendo que llegará un día cuando estemos en la presencia del Señor, Él nos revelará el porqué de los acontecimientos que no entendimos y el por qué los permitió Él. Si no entendemos los designios de Dios o la manera como Él actúa, no nos preocupemos por eso. Tengamos fe y confianza de que Él hace todo bien y lo hace por amor y que es suficientemente sabio para haber planeado todo el universo, haber planeado la creación en esta tierra, haber planeado la vida de los seres humanos en esta tierra y haber planeado un plan, un designio maravilloso de salvación para toda la humanidad. Dios es suficiente sabio, más sabio que cualquier ser humano, y más cuando se trata de la vida de una persona. Tenemos el caso de José. José, hijo de Jacob, que fue vendido como esclavo a los egipcios y estuvo en la cárcel y fue acusado injustamente. Sin embargo, pasa el tiempo y él es constituido como el principal gobernante de todo Egipto. Luego van sus familiares a Egipto porque hay una grande hambre y Egipto tiene repleta sus almacenes de grano. Y cuando van, José de momento no se da a conocer a sus hermanos, pero posteriormente se da a conocer a ellos y les dice: yo soy su hermano José, que ustedes vendieron como esclavo. Acérquense. Y ellos temían acercarse cuando supieron que era el que habían vendido. Y cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes, a quienes vendieron a Egipto. Pero ahora no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios el que permitió, fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvarles la vida. José no entendió por qué Dios permitía que sus hermanos le vendieran, por qué lo llevaron a Egipto, por qué lo acusaron injustamente, por qué lo metieron en la cárcel, por qué duró ahí durante buen tiempo encerrado en la cárcel injustamente. No entendía cuál era el plan de Dios. No entendía por qué Dios permitió esto. Cuán profundos son los juicios de Dios y que a veces no entendemos lo que sucede en nuestra vida. José, yo creo que no lo entendió de momento, pero al final él mismo reconoció y dijo: es Dios el que me mandó delante de ustedes mediante el dolor, mediante las situaciones que yo viví, pero ahora el final es el que Dios esperaba. El libro de Job, capítulo 23, verso 13 y 14 nos dice que si Dios decide una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Nadie. Lo que desea Dios lo va a realizar porque es Dios. No lo va a imponer a la fuerza, lo va a realizar a pesar de que da libre albedrío a los seres humanos. Dios llevará a término lo que ha decidido. Y dice David: en cuanto a mí, Dios va a terminar lo que ha decidido en mi vida y muchas cosas semejantes que tiene en su propósito propiamente para mí. Y eso es lo que debemos de pensar. Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros y lo va a llevar a cabo.
y muchas cosas semejantes que Dios ha preparado para nosotros, porque Él no hace nada sin un propósito, sin un designio de amor, de bondad y de sabiduría. El Salmo 138, verso 8 dice, el Señor llevará a cabo el plan que tiene para mi vida, pues tu gran amor, oh Señor, permanece para siempre. Y por ese amor que sabemos de Dios para con nosotros y del ser humano, podemos abandonarnos en las manos del Señor, sabiendo que Él llevará a cabo, Él realizará el plan que tiene para la vida de cada uno de nosotros. El Salmo 37, versos 23 y 24 dice que el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su forma de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Es decir, Dios va a afirmar, va a dar el éxito en nuestra forma de vivir cuando le agrada nuestra conducta. Podremos tropezar, pero no caeremos, porque el Señor nos sostendrá de la mano. Él nos sostiene de la mano. El Salmo 32, verso 8 nos dice, el Señor dice, yo te haré entender, te mostraré el camino que debes de seguir. Te daré buenos consejos y cuidaré siempre de ti. Estamos bajo el cuidado del Señor, bajo la guía del Señor. Él nos muestra el camino. Y terminando este mensaje con las palabras de Jesucristo. Jesucristo le dijo a Pedro, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y eso es lo que pasa en nuestra vida y lo que pasa en este mundo. Muchas cosas ahora no las entendemos, no las comprendemos. Hay seres humanos que se rebelan contra Dios y a otros cristianos que dicen, Señor, yo no entiendo por qué no intervienes ahorita en la pobreza de las naciones africanas. Señor, tú podías hacer algo y no lo estás haciendo. Muchos no comprendemos por qué Dios permite que la naturaleza esté propiamente en contra de la humanidad, en contra de las ciudades, en contra de los seres humanos, que ellos mismos han violado todas las leyes de la naturaleza. Y muchas cosas no las entendemos ahora porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Son profundos, son grandes y no lo comprendemos. Y como le dijo Pedro, cuando quería que no le lavara los pies, Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Y lo que Dios hace ahora en nuestra vida muchas veces no lo comprenderemos, porque el ser querido, por el que oramos, por el que pedimos, por el que le gritamos, por el que le suplicamos a Dios que lo dejara con vida, Dios decidió en su sabiduría, en su amor, mejor llevarlo a su presencia. A veces no lo entendemos. No es necesario entender a Dios en todo lo que está haciendo, sino obedecerle y confiar en que Él fue el creador del universo, que con sabiduría lo hizo, con sabiduría ha hecho un plan de salvación para toda la humanidad, con sabiduría y con grande amor nos ha llamado a entender sus planes maravillosos de un mundo que se avecina, que es el reino de Dios. Este mundo no va a ser destruido. Este mundo no vamos a emigrar hasta otros planetas. Este mundo, Jesucristo vendrá para posar sus pies en el monte de los olivos y comenzar su reino en esta tierra. No entenderemos ahora muchas cosas, pero Jesucristo, como le dijo a Pedro, nos diría a nosotros, lo entenderás después. Así que termino diciendo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios y a veces cuán incomprensibles son sus caminos. Termino haciendo una corta oración. Padre Santo y bueno, después de haber leído de tu palabra,
sabiendo que tu reino un día va a venir y que no sabemos el día en que vendrá. Aunque muchos han pronosticado el fin de esta era, sabemos, Señor, que tú vendrás a esta tierra a implantar todo para todos los seres humanos. Gracias, Señor, porque porque nos has llamado a tu iglesia, porque nos has dado el conocimiento, el entendimiento a través del Espíritu Santo para entender lo maravilloso del plan de salvación y del plan que tienes para toda la humanidad a través de tu Hijo Jesucristo, cuando Él regrese con poder y con gloria a esta tierra. Gracias, Señor, porque sabemos que tenemos a ti como un Dios que harás todos tus promesas, las cumplirás y siempre estarás a nuestro lado en los momentos en que podamos estar cayendo o tropezando. Sabemos, Señor, que tú nos levantarás en todo momento porque vivimos al abrigo de tu altísima sombra omnipotente de amor, de misericordia. Gracias, Señor, porque a través de tu Hijo nos has perdonado, nos has reconciliado y a través de tu Hijo seremos salvos, seremos, Señor, participantes de tu vida y de tu reino. Gracias, Señor, por llamarnos a tu iglesia y por abrir nuestro entendimiento para ver con nuestros ojos espirituales tus planes maravillosos de misericordia y de amor, no solamente para nosotros que nos has llamado, sino para toda la humanidad. Gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Y muchas gracias, pastor,